¿Cómo están? Un nuevo programa de Construyendo Historias, nuevamente en la ciudad de San Carlos Centro, hoy en la fábrica de campanas Bellini, una tradición que se remonta a 125 años. Vamos a estar hablando con sus familiares, aquellos que han hecho posible la continuidad a lo largo de todo este tiempo y sobre todo lo que es el sentido de pertenencia y el orgullo de seguir construyendo campanas. Invitamos a que nos acompañen. Bueno, yo soy Miguel Ángel Bellini, de la fábrica de campanas tradicionales de San Carlos Centro. Esta fábrica se inició aquí en el año 1892, en momentos en que en San Carlos Centro se estaba construyendo el templo de la iglesia San Carlos Borromeo. En ese momento se construyó el campanil y la gente encargada de el templo, la construcción, el arquitecto, trajo un campanero de origen italiano, José Sdrigotti o Sdricotti, que montó aquí una fábrica de campanas como de emergencia, porque en esos tiempos, en muchos lugares de Europa y había empezado a hacer aquí en la Argentina, era una fábrica que se iba mudando de templo en templo, fabricando las campanas de la iglesia correspondiente. Ese hombre intentó fabricar las campanas y fracasó, no por no manejar al dedillo el oficio, sino porque con los materiales de esa época no logró fundir plenamente el metal para hacer la colada de las campanas. Allí entró, por esas casualidades, mi bisabuelo, Juan Bautista Bellini, o Giovanni Battista, que había llegado a San Carlos Centro, a esta colonia, por esa época, y había venido con la intención de fabricar piezas para las máquinas trilladoras. Estamos hablando de 1892. Y había traído un cubilote. Un cubilote es un horno que permite fundir hierro gris y claro, era un horno mucho más, podríamos decir, de mejor condiciones técnicas para fundir, de manera que en el segundo intento de fabricar las campanas del templo San Carlos Borromeo se asoció con este señor que estaba construyendo campanas en distintas ciudades de la Argentina para hacer de nuevo las campanas. Y de allí surgió esta fábrica. Este señor después se fue de San Carlos y la fábrica quedó aquí desde esa época funcionando casi ininterrumpidamente. Esto en algún momento fue una fábrica que llegó a tener casi la mitad de una manzana, porque en ese momento aquí para las campanas estaba el taller,
estaba la herrería, estaba la fundición, los moldes, y también había un aserradero, porque todos los accesorios de las campanas se hacían con madera de algarrobo. En ese momento el algarrobo se traía en vigas, se dejaba estacionar como 5 años al patio, después se lo aserraba, se lo volvía a dejar un par de años en estacionamiento, la madera, y recién ahí se utilizaba. Por eso que la fábrica era muy grande, tenía mucho, muy grande en el sentido del espacio que ocupaba, de los oficios que se empleaban para fabricar las campanas, y coincidió con la época en que en la Argentina se construyeron la mayoría de los templos, fundamentalmente cristianos católicos. Y desde ese momento hasta ahora estamos construyendo campanas. Ahora con un ritmo muchísimo más lento en lo que se llama, digamos, la cantidad de campanas que se construyen, pero manteniendo la esencia del sistema de hacer campanas, aunque últimamente hemos mantenido el sistema de moldeo a la cera perdida, pero hemos incorporado materiales más nuevos para construir los moldes, para bajar los costos de construcción de los moldes, que es en lo que incide grandemente en el costo final de la fabricación de una campana. Antiguamente estábamos tardando 4 o 5 meses para hacer un molde. Ese molde después había que quemarlo, porque el método de moldeo de las campanas es el método tal vez más antiguo que el ser humano utilizó, que es el método de moldeo a la cera perdida, donde los modelos se hacían en cera, después se embarraban, la cera se perdía quemando el molde, el adobe, escurriendo la cera, y en el lugar de la cera entraba el metal. Eso hace más o menos 5.000 años que se conoce que el ser humano fabrica campanas, y eso, por lo menos los primeros antecedentes están en China. Occidente también incorporó la campana, pero a través de todo un proceso de traslado de la cultura de la campana hacia Occidente. Occidente, por tener una cultura musical diferente a la oriental, las campanas fueron modificadas y tratando de que musicalmente sean piezas más, digamos, más puras. De manera que las campanas occidentales, como normalmente uno las conoce, tienen una forma bastante distinta a las campanas orientales. Aquí hemos últimamente fabricado algunas campanas orientales a pedido, pero fundamentalmente hacemos campanas musicales de bronce, como la tradición que trajeron aquí nuestros abuelos, europeos fundamentalmente. La campana en la cultura cristiana católica y fundamentalmente cristiana se utiliza, en algún momento tomó, podríamos decir, el símbolo, ser el símbolo de la voz de Dios convocando a los fieles al culto. Eso vino como de alguna manera contrapartida contra la religión judía, que usaba
la trompeta. De manera que desde esa época en adelante, la campana pasó a ser uno de los elementos metalúrgicos más importantes de nuestra cultura hasta no hace muchísimos años. Una prueba de ello es que, por ejemplo, los rusos llegaron a fabricar una campana de 142 toneladas. Las campanas europeas de las catedrales más grandes llegaron a pesar 60 toneladas, 30 toneladas. Aquí nosotros más modestamente construimos campanas de 1.200 kilos como normal en otras épocas. Llegamos a fundir alguna campana de 1.700 kilos, pero hoy las campanas se han reducido mucho en tamaño por varias razones. Una es la económica, otra por cuestiones culturales, de no ser necesario que las campanas lleguen al extremo de una ciudad. Aumentó mucho el ruido ambiental, de manera que por más que la campana sea muy grande, no podría llegar a una distancia excesiva porque el ruido ambiente quita la posibilidad de escucharlas. Bueno, la campana después, cuando se integró a nuestra cultura, se empezó a utilizar para, por ejemplo, las escuelas. En algún momento, todos los argentinos de cierta edad tenemos en nuestra mente que la campana es la que llamaba recreo. Eso después de, digamos, de una época, hará 30, 40 años, fue suplantada por el timbre. Antiguamente también en las estaciones de ferrocarril era la que anunciaba la salida de los trenes, de manera que era frecuente, es más, en toda estación de ferrocarril, de las miles o de las cientos que hubo en el país, tuvieron su campana. En otras, digamos, porque la campana no solo tenía la función de llamar al culto, sino que era la que informaba de distintas situaciones. Una era, en las ciudades que estaban amuralladas, convocar a la gente que estaba fuera trabajando en los campos a que volviese porque había peligro de algún ataque, que había problemas de incendios, que había algún otro tipo de problemas, como así, en muchos casos, anunciar la agonía de algún miembro destacado de la comunidad. También cuando moría alguna persona, se diferenciaba si era hombre, si era mujer. Cuando yo era chico, aquí en este pueblo, era muy común ese uso. Hoy prácticamente desapareció esa circunstancia, pero todavía en pueblos y pequeñas ciudades, fundamentalmente del noroeste de la Argentina, todavía en algunos casos se sigue utilizando ese tipo de toques, como así el toque del Ángelus, que eran 3 toques, uno a la mañana para la oración del inicio de la jornada, al mediodía para parar, digamos, las tareas, y al final de la tarde, que es, digamos, los 3 momentos de oración cristiana, que era muy frecuente y que hoy, bueno, en parte se ha perdido.
En los casamientos, sí, toda... no existía, por un lado, la CFM, de manera que, o la internet ahora, de manera que una forma de que la comunidad se enterase, por lo menos de lo básico, era con toques de campanas. Hoy la razón de que todavía exista una pequeña fábrica de campanas aquí en San Carlos Centro se debe fundamentalmente a que la Argentina tiene una tradición por el uso de la campana más acendrada que en el resto de Latinoamérica, por lo que uno conoce. Pero lo que ha hecho o posibilitado que la fábrica tenga clientes es paradojalmente la Internet. O sea, hoy nuestros potenciales clientes que están desparramados en todo el territorio de Argentina llegan a nosotros a través de Internet. Si no, ya en algún momento se nos había hecho excesivamente complicado y oneroso poner en conocimiento de la gente que esta fábrica existía aquí en la Argentina. Bueno, en este momento, y después ustedes lo van a conocer, el que se dedica a construir los moldes de las campanas es mi hijo Gonzalo Bellini, que se va a dedicar en algún momento en forma porque mantiene el oficio, de manera que él sería ya la quinta generación que está en este oficio, que es un oficio que en general uno ha visto que en el mundo también tiene una tradición familiar muy larga. Hay fábricas que han superado los 1000 años, 300 años, 500 años. Aquí ya tenemos más de 120 años, lo que no es poco. Como tradición, no hay una fábrica que tenga 120 años, sino que la tradición dentro de la familia ya tiene 120 años. Hola, mi nombre es Gonzalo Bellini, formo la quinta generación de campaneros de la familia. Como contó ya mi viejo, hace 125 años que estamos en San Carlos y bueno, hoy me toca la responsabilidad de seguir con esta tradición. La verdad que para mí es un orgullo. Uno siempre desde chico vino a la fábrica, se interesó por los distintos trabajos que aquí se hacían y la verdad que para mí es una emoción. Bueno, nosotros básicamente hoy en día trabajamos, las campanas se fabrican prácticamente a pedido. Se trabaja mayormente a iglesias por el tamaño de campanas que nosotros fabricamos, que es desde una campana de 20 kilos más o menos, que es la campana más chica que fabricamos, hasta campanas de 1700 kilos de bronce. Bueno, básicamente el proceso fue cambiando con el tiempo. Al principio, cuando se instaló la fábrica, las campanas se hacían de forma vertical como tenemos hoy en día. Se hacía un pequeño molde de ladrillo y sobre eso se empezaba a hacer lo que era el nollo de la campana. Cuando se terminaba el nollo, tienen este objeto es un torno vertical. Esto va girando y va dándole la forma a la campana. Se colocaba una plantilla que era el interior de la campana, se generaba lo que era el nollo de la campana y se cambiaba la plantilla. Y se volvía a poner la plantilla que va a ser el exterior de la campana. En ese proceso uno fabricaba la falsa campana. Este proceso antiguamente duraba 4 a 6 meses. Una vez hecho la falsa campana, la campana se pintaba totalmente en cera y se colocaban todos los apliques.
y ahí empezaba la tercera parte del proceso del moldeo, que era hacer la cubierta. La cubierta viene a generar el negativo de las imágenes que tiene el exterior de las campanas. Una vez terminado esa cubierta, se arma un horno de ladrillos alrededor y se quemaba con carbón de leña. Eso posibilitaba dos cuestiones. El primero era quemar y desaparecer la cera, y la otra es que el bronce no soporta humedad, digamos. Vos necesitabas secar el molde para cuando el momento de colado el molde esté sumamente seco, para que no genere vapores y explote el molde. Hoy en día se cambió el sistema para abaratar costos y tiempo de fabricación. Una, porque se trabaja a pedido. Antes se trabajaba por stock, uno tenía campanas en stock, y hoy por los costos no sería imposible tener stock de casi todas las campanas que uno fabrica, entonces se trabaja a pedido. Hoy estamos tardando más o menos un mes y medio en fabricar una campana. El proceso cambió, si bien sigue siendo lo mismo, sigue siendo la cera perdida, pero se trabaja sobre un modelo. Nosotros hoy empezamos haciendo el modelo de la campana exterior. Cuando se llega hasta este punto, se pinta en cera y se vuelven a colocar los apliques. Se genera la cubierta también con arcilla y se quema el molde. Una vez quemado el molde, se coloca unos tachos y se rellena con arena, que esto nos permite después poder desmoldar el molde de estas bases. Una vez hecho eso, se saca, digamos, se saca el excedente, digamos, lo que quedó del modelo, y se empieza a hacer lo que va a ser el nollo de la campana. Una vez que se termina de hacer el nollo, se vuelve a colocar la cubierta y ya estaría lista para fundir la campana. Hoy nosotros utilizamos un horno de quemado a gasoil. El horno básicamente calienta el material, después se vierte en una cuchara, que esa es la que permite llevar el material a cada campana. Digamos, mediante el puente grúa nos permite llevar el material fundido ya a cada molde. Una vez que uno empieza a fundir la campana, tiene que hasta llenar la campana, no puede cortar el chorro, digamos, del material, porque si no se solidifica y no volvería a pegar, digamos, quedarían grietas. Nosotros estamos en 1000, 1100, 1200 grados en el momento del colado de la campana. El espesor de la campana varía, digamos, la campana, en la misma campana tiene distintas variaciones para mejorar la reverberancia del sonido. Generalmente la campana, en el lugar más espeso, es justamente en la parte de abajo donde va a golpear el badajo, y ya, por ejemplo, subiendo a esta punta, ya baja muchísimo el espesor. Digamos, acá si tenemos una campana de estas, que es una número 15, el espesor capaz que de abajo es de 7 centímetros, y a esta altura es de 1 centímetro con 2 más o menos, no mucho. Que eso permite que esto, al ser más escueto, digamos, el sonido va a retumbar más, digamos. Hacemos de la 1, básicamente de catálogo tenemos de la 1 a la 24, que son las que más fácilmente se venden, digamos, son las que tradicionalmente uno vendía. El tamaño mayor de campana no importaría, digamos, uno podría hacer campanas mucho más grandes, pero como no hay pedido, uno tampoco las oferta, pero digamos, no habría problema en hacer campanas más grandes. El tamaño de hacerla más chica es básicamente porque digamos, más chica de lo que hacemos nosotros, que es de 20 kilos, sería insostenible económicamente, porque digamos, el material que uno funde tiene mucho más desperdicio que el de la campana, digamos. El badajo se está fabricado en hierro, básicamente eso está fabricado en hierro y torneado, digamos. Básicamente todo lo que es accesorio hoy en día se hace en hierro, todo lo que es el capitel también. Hoy con las tecnologías fueron llevándonos a que con la soldadura y todo eso uno pueda hacerlo. Si no, antiguamente se hacían forjados, se calentaba el material y se iba
dándole forma a martillo. Nosotros tenemos campanas prácticamente de Ushuaia a La Quiaca, digamos, yo creo que no hay provincia de la Argentina que no tenga una campana nuestra. Obviamente que antes era muy tradicional que cada comunidad, si venían de Italia, traían capaz que ya la campana de Italia, pero hoy en día eso ya se perdió mucho y por suerte uno puede tener todavía la impronta de poder trabajar adentro del país. Nosotros tenemos una guirnalda que es de rosas, que es muy característica de la fábrica, que eso, digamos, si usted ve una campana con esa guirnalda, es seguro que está hecha en San Carlos. En el momento que empezó mi tatarabuelo, creo que había más de 5 fábricas en total de campanas en toda la Argentina, la mayoría en Buenos Aires. Así que también hay otros tipos de otras empresas que se dedicaron un tiempo a hacer la fabricación de campanas. Y digamos, nosotros por capaz que estar en un pueblo alejado de todo el bullicio, pudimos todavía mantener esa tradición, que por ahí estando en las grandes ciudades, que el mismo centro te iba comiendo, digamos, que iba tomando otras importancias y no tenían que ir sacando las fábricas del centro de la ciudad. El sonido de la campana, digamos, cada campana tiene su nota musical propia, digamos, que va a depender un poco de la aleación del material, digamos, del bronce, y también de la forma de la campana. Digamos, nosotros, por el perfil que nosotros hicimos la campana, cada campana tiene su nota específica, y digamos, a una aleación de bronce que es 80% cobre, 20% estaño. Digamos, si uno cambiaría la aleación o cambiaría el material, ese perfil de campana generaría totalmente otro tono de música. Digamos, si bien la nota no es perfecta, tiende a esa nota. Digamos, la razón muchas veces puede ser porque la variación de cantidad de material que se le coloque en la campana puede variar un poco. Digamos, si el molde cuando la cerramos quedó o más alto o un poco más o más bajo de lo que debería, va a aumentar o disminuir la cantidad de material que tenga la campana, y eso va a variar en el sonido. Digamos, al oído humano normal no hay mucha diferencia. Tal vez para alguien que tenga oído absoluto se puede dar cuenta de que está muy fuera de tono o no.